Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a hablar sobre los 3 periodos de la globalización. La globalización es un sistema que une a distintas culturas, razas, sistemas educativos, sistemas financieros y políticos en un ámbito de interdependencia. Se puede definir como proceso de interconexión social entre varias razas, culturas, en donde existe un flujo de intercambio de ideas, información, etc. Muchas personas consideran que el nacimiento de la globalización es actual, pero es falso. Es algo que existe desde hace mucho tiempo, por la necesidad de los países para comprar y vender en el extranjero. Pero esto, ¿es bueno o malo? Se pueden apreciar dos cambios, los positivos y los negativos. En los positivos se puede ver las exportaciones e importaciones entre las naciones, pero en los negativos se aprecia que los países ricos se vuelven más ricos a través de sustraerles las riquezas a los más pobres. Según el geógrafo Ricardo Méndez, la globalización empezó a fines del siglo XV, con la era de los descubrimientos y la conexión entre el viejo mundo y América, el continente recién descubierto. Las potencias europeas de ese entonces, España, Portugal e Inglaterra, vieron en el nuevo continente americano una forma de enriquecerse ellos mismos a través de productos como el oro, los minerales, nuevos alimentos, etc. Según los expertos, solo existen 3 periodos de globalización. El primer periodo de la globalización inicia en 1870 y culmina en 1914. Es en esta etapa de grandes transformaciones donde por primera vez en la historia se crearon industrias basadas totalmente en descubrimientos científicos, como la industria eléctrica y la química. La producción industrial se cuadruplicó. La mayoría de regiones agrícolas poco desarrolladas del mundo se abrieron a la explotación. El Reino Unido es la primera potencia mundial de la época. El imperio colonial inglés abarca la India, parte de África y algunos territorios de Oceanía. Fue en esta etapa donde se descubren nuevos inventos, como la electricidad, que dio paso al teléfono, a la radio, y también se descubrió el cine. Fue el año 1914 cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Los pequeños avances que se habían hecho en materia de la globalización se quedaron estancados. Sumado a esto, debemos tener en cuenta la Revolución Rusa de 1917, encabezada por Vladimir Lenin. En el periodo de entreguerras, entre 1917 a 1945, es donde los principales países o las principales potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, se preparan para una posible guerra posterior. Es en esa etapa donde ocurre la gran crisis de Nueva York, de las bolsas de Nueva York, en el año 1929. Posteriormente, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial vuelve a caer y los progresos, los avances de la globalización otra vez vuelven a estancarse. Esta vez, el auge del fascismo en Alemania lucha contra el comunismo y el capitalismo. El segundo periodo de globalización inicia en 1945 y culmina en 1975. Los principales acontecimientos de esta etapa son: inicio del desarrollo de instituciones internacionales de cooperación financiera y comercial, como por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Devaluación del oro a causa de la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 al final de la Segunda Guerra Mundial. En Latinoamérica
se crea el CEPAL, que es la promoción al desarrollo por medio de la industrialización. Esta etapa también es conocida como la Edad de Oro del capitalismo. Al culminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia comienzan otra guerra, la Guerra Fría. La Guerra Fría surge con el segundo periodo de globalización. Este periodo abarca los años de 1945 a 1975. Durante esa época surgen nuevos cambios, tanto tecnológico, social, cultural, etc. Los Estados Unidos imponen su estilo de vida a nivel mundial. El tercer periodo de la globalización inicia en 1975 hasta la actualidad. Los principales hechos son la generalización del libre comercio, aumento de empresas multinacionales, creación de políticas para la libre circulación de capitales, homogeneización de patrones de desarrollo, consolidación de un mercado mundial más unificado y la eliminación de barreras aduanas con el fin de favorecer los flujos comerciales. Es en este periodo donde el capitalismo y la revolución tecnológica derrotan a su principal competidor, el socialismo. Pero esto produjo, paradójicamente, un crecimiento débil e inestable de la economía mundial. A finales de 1975 es donde empieza la tercera etapa de la globalización. Es en esta etapa donde la Unión Soviética se derrumba y prácticamente el capitalismo es el que termina venciendo al comunismo. En esta etapa surgen nuevos cambios. El Internet logra conectar a personas de distintos puntos del mundo y de alguna forma ayuda a consolidar la globalización. El Perú no es ajeno a la globalización. Desde los años 50, el Perú ha sufrido una serie de cambios, pasando por gobiernos militares, con la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, el terrorismo, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de la globalización en el Perú? Si para los países del primer mundo la globalización les ha traído ventajas, también les ha sumado problemas, tal como lo demuestra lo acontecido en los países asiáticos y de Europa del Este. Ahora bien, si esto es así, la pregunta es, ¿qué se puede esperar de países como el nuestro, de economías primarias y signados por su inestabilidad política y social? Es evidente que en los países emergentes la vulnerabilidad es mayor frente a este fenómeno y los problemas se multiplican. Por tal motivo, también no dejan de tener razón quienes aseguran que la crisis actual en el Perú, expresada en la caída de la producción, recesión, el sube y baja de las reservas, el déficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente, etc., tengan como base esta nueva realidad, un mundo cada vez más integrado e interdependiente. Usted desde hace buenos años ya fuera del Perú, ¿cómo nos ve desde fuera? ¿Cómo se nos ve desde fuera? Muy mal, francamente. Muy mal, francamente, porque estas investigaciones de largo alcance... Porque dicen que económicamente hemos recuperado algo de lo que perdimos en esos años que usted señalaba al inicio, 60, 70, pero cuando dicen mal ya es una mirada más general, que no solamente revisa lo económico. Bueno, económicamente no va muy bien, es decir, las tasas de crecimiento hasta hace poco de la economía peruana, como sabe muy bien, eran realmente espectaculares. Pero es una tasa de crecimiento fundada sobre ¿qué? La explotación de renta natural, minerales, que nos devuelve efectivamente a la época del guano. Y eso va muy bien en tanto haya efectivamente una demanda internacional que requiera de este tipo de materias primas. Lo que anda muy mal es la distribución, es decir, la brecha entre los ricos y los pobres cada vez más grande. Desde ese punto de vista me refiero a que las Estamos cosas... mal. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.